Y amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. En el día de hoy quiero hacer una reflexión sobre la naturaleza de Dios y su perfección. Lo cierto es que una vez una persona me paró y me preguntó, ¿crees en Dios? Y le dije sí. Luego yo le pregunté, ¿y tú crees que Dios hizo los cielos y la tierra? Y él me dijo sí. Y luego yo le dije, ahora mira hacia afuera. Y él cuando voltea la mirada le dijo, ¿ves este mundo? El mundo que tú estás viendo no es el mundo que Dios creó. El mundo que Dios creó fue un mundo perfecto. Lamentablemente el pecado, cuando tomó posesión de la vida y parte de la humanidad y del hombre, lamentablemente dañó lo perfecto de Dios. De hecho, nosotros podemos comprobar esto conforme a la palabra de Dios cuando vamos al Génesis. La Biblia dice claramente en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero note eso, había tinieblas y había desorden. Dios no es el autor del desorden y Dios no tiene nada que ver con el desorden. Pero si nosotros vamos a Génesis capítulo 14, versos del 11 al 14, vamos a descubrir que hubo un acontecimiento en el cual Satanás, revelándose a Dios, fue arrojado a esta tierra. Por eso él es parte de las tinieblas y comanda. La Biblia dice claramente que hay ciertas directrices que el enemigo toma sobre cierto nivel del cielo, es decir, ese cielo que nosotros vemos, pero también en la tierra y aún debajo de la tierra, Satanás tiene cierto control. Él es el autor del desorden, pero Dios es el autor del orden. Y fíjese bien, el verso 3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, es decir, la luz es lo que ahuyenta las tinieblas. Y por eso que quedó marcado que lo primero que Dios hace como determinación para ordenar las cosas es traer luz, porque nadie puede caminar en oscuridad. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas, dice, que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Recordemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, era dando también esa tipología que hay entre la comunión que Dios tiene cuando el hombre, en ese caso, es sumergido en las aguas, es lavado por la sangre de Jesucristo y que también al mismo tiempo el Espíritu de Dios reposa sobre él. Es decir, es una simbología importante que la Biblia marca desde el principio. Por eso hubo una separación entre el desorden, la tiniebla y sobre el Espíritu Santo cuando se movió sobre las aguas. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas y que están debajo de los cielos, y en un lugar, y descúbrase lo seco, y así fue. Y llamó Dios a lo seco la tierra. Hay mucha discusión sobre si Dios hizo los cielos y la tierra, y si Dios existe, y todas estas cosas. Pero la ciencia en sus últimos años ha llegado a comprender y ha llegado a hacer mayor referencia de que es cierto la existencia de Dios y ha hecho exactitud para que esas dudas queden al descubierto a través de la misma ciencia, lo que se supone que mientras más ciencia hay, es cierto de que Dios existe. Entonces, la Biblia dice, y la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Fíjese bien que siempre lo que Dios hace es bueno. No hay tinieblas en él. La palabra dice claramente que no hay ninguna tinieblas en Dios. Bien, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y su semilla estén en él, sobre la tierra, y así fue. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y algo que da fruto, cuya semilla está en él, y según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. En todo caso, lo que lo acabo de decir es que la perfección con que Dios hizo la naturaleza, la perfección con que Dios hizo el mundo es inigualable. Lo que nosotros estamos viendo hoy, lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI, después de la era de Jesucristo, estamos hablando de que es lo que el hombre decidió. El hombre decidió el pecado, aún desde el huerto del Edén. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 12,
que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado pasó la muerte, por cuanto todos pecaron. Lamentablemente, el ser humano no ha dejado de pecar desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto del Edén hacia el presente. Y eso es lo que ha generado el distanciamiento o la distorsión, mejor dicho, de esa perfección que desciende de lo alto, es decir, que tiene Dios hacia lo que hoy ocurre lamentablemente, con un mundo desigual, un mundo indiferente, un mundo donde no hay equidad, un mundo trastocado por cualquier cosa que lamentablemente lo que lo provoca es el pecado. Vamos a ver en este video que le puede señalar por lo menos una idea de qué fue lo que Dios hizo. Bien, ese es el mundo perfecto que Dios creó. Sin embargo, recordemos que la desobediencia del hombre separó al hombre de Dios. Y esa separación se produce por el pecado, y el pecado trajo consigo la muerte. Es decir, el mundo que estamos viendo hoy no es el mundo que Dios creó, sino el mundo de la decisión del hombre. Por eso tenemos hambre, desigualdades, enfermedades, guerras, toda clase de corrupción que lamentablemente ha dejado como secuela. Siguiente reportaje. Van a escuchar a un hombre que repite cosas como esta. Ahora mismo la agricultura mundial podría alimentar a más de 12.000 millones de personas, el doble de la población del planeta, y sin embargo solo el pasado año murieron de hambre 36 millones. Quien recuerda lo mal repartida que está la riqueza se llama Jan Ziegler. Es el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, que no duda en señalar a los culpables de esta situación. Ziegler, a quien ha entrevistado Informe Semanal, denuncia la aparición de nuevos señores feudales que monopolizan los recursos. Grandes multinacionales, gobiernos y bancos que se mueven exclusivamente por las leyes del mercado, indiferentes ante la tragedia cotidiana de muchos rincones del planeta. Semanas atrás, el UNICEF lanzó la enésima voz de alarma sobre el hambre, denunciando que más de 8 millones de personas se encuentran gravemente amenazadas por la carencia de alimentos en Kenia y sus países vecinos. Poco después, la FAO denunció que otros 3 millones de hambrientos necesitan ayuda en Zimbabue. Las hambrunas se repiten año tras año en el empobrecido continente africano. En 2005 le tocó a Níger, como antes a Sudán, Etiopía o Somalia. Pero hay muchos otros países donde la desnutrición afecta a gran parte de la población. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación traza un panorama desolador. Más de 800 millones de personas sufren las consecuencias del hambre y otros 2.000 millones padecen déficit alimentario crónico. Así no es de extrañar el tono radical que emplea Jan Ziegler, relator de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho a la alimentación, cuyos informes constituyen actas de acusación sobre la injusta distribución mundial de la riqueza como base del sistema económico internacional. La tragedia que se está gestando ahora mismo en Somalia, en Kenia, en Etiopía Oriental, no es sino la imagen de la matanza cotidiana que atenaza a millones de seres humanos por todo el mundo. En Asia, en América Latina, en África, en el Caribe y en otros lugares del mundo. Cada día, 100.000 personas mueren de hambre o por sus consecuencias inmediatas. Cada 5 segundos, el pasado año, murió de hambre un niño de menos de 10 años. Y 856 millones de personas, 1 de cada 6 habitantes del planeta, viven grave y permanentemente desnutridas.
Sin embargo, el propio Informe Mundial sobre Alimentos de la FAO, que nos facilita esas cifras sin que nadie las cuestione, asegura que la agricultura mundial, con el actual desarrollo de su fuerza de producción, podría alimentar sin problemas, es decir, con 2.700 calorías por día y adulto, a 12.000 millones de seres humanos, es decir, prácticamente el doble de la humanidad. Bien, esa es nada más una de las tragedias del mundo. Eso no significa que es el mundo que Dios creó. Dios no creó un mundo para tener hambre. Pero la posición que el hombre ha adoptado y se ha mantenido pecando contra Dios ha dejado estas consecuencias. Ahora imaginémonos que en vez de la conducta del hombre mejorar, lo que ha venido empeorando, y eso es la razón de por qué estamos viendo ese mundo desigual que Dios no creó. Listen, all the security in the front, all the marshals in the front, all security in the front, all the marshals in the front. 350 chicos y chicas han marchado desnudos en bicicleta por las calles de Madrid para sorpresa y sonrisa, sobre todo picarona, también de madrileños y de turistas. Llegaron vestidos a Cibeles, allí se quitaron la ropa y pedalearon felices y desnudos durante un par de horas casi por el centro de la ciudad. Es la quinta vez que se organiza esta marcha ciclonudista en defensa del uso urbano de la bicicleta. Piden que ser ciclista en Madrid no sea una actividad de riesgo. Arriba los indios metropolitanos, abajo la ropa y arriba la bici. Hombre, supongo que si fuéramos 4 o 5 sería más difícil, pero si vas tú solo desnudo, pero es todo muy natural, de repente llegas, de repente se junta todo el mundo y a coger las bicis, te vas a la parte de atrás y de repente todo el mundo se quita la ropa. Es fácil perder la vergüenza, ¿no? Sí, porque somos muchas personas. Esto es una pasada, es súper divertido, es una gozada. Y es muy bonito estar aquí por las calles de Madrid, desnudo y con tanta gente que está por lo mismo. Que hagan más servicio, que tengan que... Lo que tenéis que hacer para que os hagan caso a los ciclistas, ¿eh? Sí. Jóvenes reunidos por una meta común, consignas y pancartas, como cualquier otra manifestación. Pero en esta algo está sobrando. Los pantalones. Cientos de personas participaron el domingo en el Día Sin Pantalones en la ciudad colombiana de Medellín. Marcharon por las calles en ropa interior y gritando consignas a favor de la libre expresión. Bien, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje. La palabra de Dios le llama cauterización de la conciencia. ¿Por qué? Porque se trata de justificar el pecado. Cuando una persona sabe que está haciendo lo malo, no va a venir a la luz. Porque dice la Biblia que no quiere que sus obras sean reprendidas. La pregunta es, ¿qué hacemos? Con 4 días de carnavales, por ejemplo, donde los gobernantes lo mantienen en la fecha, y esos países donde se dicen que son supuestamente cristianos, dicen los gobiernos que esa es la fiesta que más aman en la gente, y por eso se lo mantienen en los calendarios. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa gente que haga esos días para precisamente depravarse? Entonces yo creo que es ahí donde está el secreto, de que el hombre lo que quiere justificar es mantenerse en el pecado, y ese es el mundo que Dios no creó.
soyez les bienvenus sur zagrider.com et aujourd'hui j'ai le plaisir d'un petit peu changer les habitudes car oui... Bien, esa es la conducta del ser humano, así es que el hombre quiere vivir. Ahora imagínate si ese fuese el mundo que Dios hubiese creado. Casi imposible, ¿no? Pues imagínate ahora un mundo lleno de embarazos de menores, guerras y violencia. Pues ya no hay ni que imaginárselo. Eso está pasando en nuestra actualidad. Y si no lo crees, míralo. Estos hombres están a 2 pasos de la tumba. Son 150. Y cada 7 minutos 30 segundos, uno caerá bajo el fuego. ¿Por qué esas cifras absurdas? 10 millones de muertos, 23 millones de heridos, casi la mitad de los 70 millones movilizados. Es la cruda verdad del 14-18, pero es demasiado abstracta. Yo conozco los sufrimientos de esos hombres. La inmediata posguerra ha fabricado una visión falsa del conflicto. Se ha reescrito lo que pasó en realidad. Ni León ni yo nos reconocemos en ella. En el seno de todas las familias y en el país entero el duelo es inmenso. Yo, por norma, nunca miro atrás. Mi pasado está enterrado en las trincheras. Pensamos, ¿de qué sirven esos millones de muertos? Cuando llega la hora de las conmemoraciones, el sentimiento pacifista nos desborda. Todo antes que la guerra, eso nunca más. Esa idea arrastra todo a su paso. Los días de ceremonia son desgarradores. Ante los miles de monumentos a los muertos, las mujeres de luto se arriman las unas a las otras. Todas se han casado con la muerte. Los noticiarios inundan las salas de cine. Los cuerpos mutilados y los gueules cassés, los caras rotas, comienzan a desfilar por las pantallas. Es el verdadero museo de los horrores. Todos llevamos una hecatombe en el interior, en el lugar del corazón. ¿Quién puede olvidar? ¿Quién puede olvidar a los traumatizados de por vida, a las víctimas de la fatiga de combate, a aquellos que tras haber escapado a la asfixia se hunden cada noche en sus pesadillas, flotando entre el pánico y el terror? Por supuesto que leo testimonios, escucho a los historiadores contarme mi guerra y veo cantidad de películas que discuto con los colegas. ¿Y entonces? Entonces describimos el 14-18 como el conflicto impuesto a la tropa, es decir, padecido. Los amotinados del 17 y los desertores no querían esta guerra, pero no eran muchos. El soldado solo pudo elegir entre las balas que llegaban de frente o las que le alcanzaban por la espalda, las del enemigo o las de su propio bando. ¡Camarad! 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 La
televisión más abierta que nunca. A pesar de las campañas que existen desde hace varios años en nuestro país, los embarazos no deseados en adolescentes siguen siendo muy comunes. Según datos del INEGI, entre el año 2003 y el 2012 se contabilizaron más de 100,000 nacimientos, en cuyos casos las madres eran menores de 19 años. El Estado de México aparece a la cabeza con 571,445 casos. En segundo lugar está Veracruz con 301,598. En tercer sitio Puebla con 262,901. En cuarto lugar Chiapas con 257,254. Jalisco con 247,813 y el Distrito Federal con 3,702. ¿Qué está pasando a esta hora, José? Bienvenido y gusto en saludarte. Hola María Regina, lo mismo, buena semana. Lo que ahora estamos escuchando es una segunda ofensiva aérea importante de aviones F-16 de las Fuerzas Aéreas de Egipto contra objetivos de ISIS en el interior de Libia. Entonces este es un fenómeno totalmente nuevo en lo que es la lucha en el Medio Oriente contra esta organización extremista. Estamos viendo que los objetivos son principalmente en la zona de Derna. Derna es una ciudad de unos 100,000 habitantes, muy cercana a Egipto, en la costa mediterránea, que está ya bajo el control de ISIS. O sea, esta organización extremista ha aprovechado ese vacío que existe en muchas partes de Libia después de la así llamada primavera árabe para controlar la ciudad. Entonces sabemos de estos ataques que ya habrían causado al menos medio centenar de muertos. Hay quienes dicen que también entre las víctimas puede haber un número pequeño relativamente, pero de civiles, de mujeres y niños. Entonces lo que dicen en Egipto es que tienen todo el derecho, tienen el deber también de adoptar represalias por ese acto abominable, aborrecible. Dicen en Egipto que ya no existen adjetivos para poder calificar lo que ha realizado esta organización extremista. Lo que hizo fue hacer decapitaciones a 21 cristianos coptos que habían llegado a Libia simplemente para poder mantener a sus familias humildes. Y entonces estas personas fueron todas puestas en una fila, se las obligó a arrodillarse. Nosotros solamente mostramos una foto de ese momento terrible. En ese instante lo que dicen muchos de los que van a ser decapitados es: oh Dios, oh Jesús. Momentos terribles. Previamente sabemos que en semanas pasadas estas personas habrían sido seleccionadas, pues fueron encontradas en distintas zonas de Libia. A los musulmanes, a los no cristianos, los de ISIS les permitieron huir, salir, pero estos cristianos coptos fueron ahora ejecutados. María Regina. Esto no solo se limita ahí, sino que también ahora hay gente que niega la existencia de Jesucristo. El mismo Jesucristo había dicho alguna vez de que si alguien blasfemaba contra el Padre, le sería perdonado. Si blasfemaban contra el Hijo, hablando de sí mismo, le sería perdonado. Pero si blasfemaban contra el Espíritu Santo, no le sería perdonado ni en este ni en los siglos venideros. Lo que creo es que el hombre se ha resistido a aceptar la realidad de que su pecado es que lo mantiene lejos de Dios, y esa es la consecuencia de por qué hoy tenemos todo este mundo que precisamente no podemos nosotros jamás justificar que fue el que Dios creó. Todo inició al mediodía de este martes cuando el niño Edison Murillo almorzaba frente a la imagen. Yo estaba comiendo arriba de la mesa y me dice algo, volteé la cara para allá, pero yo hago así, miro, y cuando veo que la Virgen suelta lágrimas de sangre, yo zumbé el plato y me embalé a correr. Cuando mi abuela vino, cuando ella vino a ver, ella ha quitado el cuadro, bajó el vecino de arriba y ha quitado el cuadro, y cuando le hizo así el cuadro, y le dijo al vecino, pero no está botando sangre de afuera, sino de adentro. Y comenzó a botar sangre, a botar sangre, a botar sangre. Y es que la dueña de la casa de inmediato llamó a los vecinos para que observaran a lo que llaman un milagro. Y cuando le pasé la mano ahí, se le salieron 2 lágrimas más. Sí, de sangre. Eso es señales de Dios, que Dios nos ha puesto, porque eso es un cuadro pintado. Y Dios nos ha puesto esa señal para que nosotros tengamos más fe en Él, más vocaciones y busquemos más de Él. Es un imagen y dice que habrá señales en la tierra, y esta es una señal.
Desde que se supo que la Virgen supuestamente llora lágrimas de sangre, decenas de personas han prendido sus velones, han llevado flores como señal de veneración y respeto. Hemos prendido velones y le hemos rezado y mucha gente a mirar. Derramó mucha sangre por nosotros. Orar por eso. Y darle gracias al Señor porque la trajo aquí a esta casa, a esta humilde casa. Otros acuden a pedirle sanación. La gente le han pedido, yo también le he pedido, tengo problemas, también le he pedido a ellos. Que unamos como hermanos, o sea, ella nos invita a que nos unamos como hermanos, ¿ves? Nos tratemos como lo que ella quiere que seamos, hermanos. El hecho ha provocado que decenas de curiosos se acerquen a la vivienda a ver con sus propios ojos lo que muchos atribuyen a una señal divina. Cierto o no, lo que se observa en este cuadro es un líquido rojo. Los feligreses de este sector lo atribuyen al sufrimiento de la Virgen María por la poca fe de su pueblo. Aris Beltré, Noticias SIN. CasaIslámica.com. Tengo una respuesta que dar a varias personas que insisten en decir que Jesús murió por nosotros, que Él murió por nosotros para borrar nuestros pecados. Yo les pregunto a ustedes, ¿morirían ustedes por nosotros? Por ejemplo, ustedes que están preguntando, que dicen, Jesús murió por nuestros pecados, ¿cómo pueden decir que no? Hey, díganme ustedes, si yo hago mis pecados y la otra persona y nosotros un grupo hacemos muchos pecados, ¿morirían ustedes por nosotros? ¿Morirán ustedes para que Dios nos perdone? Miren, nadie muere por los pecados de nadie. No sé cómo Dios piensa ni nada, pero lo único que sé es que es muy misericordioso. Es el perdonador y el castigador también. Jesús no se quitó la vida. A Jesús, según los cristianos, lo mataron. Lo mataron porque decía la verdad, porque trajo la justicia. Pero no porque fuera una maldad o porque Él dijo, díganme en qué parte de la Biblia dice Jesús, yo voy a morir por ustedes, para que Dios les perdone por sus pecados. Él nunca dijo eso. Disculpe que me haya detenido aquí, pero es para poder contestarle a la joven señora. Ya no voy a usar el término Biblia, porque es el término que usaron los griegos. Voy a usar la palabra de Dios, porque la Biblia no se parece, es la palabra de Dios. Y la Biblia dice, en Mateo capítulo 17, versos 22 y 23, taxativamente que Jesús por segunda vez volvió nuevamente a anunciar su muerte. Y dice la Biblia que estando en Galilea, les dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y dice que ellos se entristecieron. Eso también lo pueden encontrar en Marcos capítulo 9, como también lo pueden encontrar en Lucas capítulo 9. Es decir, no hay la menor duda de que Jesucristo sí vino a morir por los pecados de la humanidad y para salvar al hombre precisamente. Bien, de hecho el apóstol Juan dijo claramente en Juan capítulo 10 verso 15, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y miren lo que dice el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, como Dios no es mentiroso, ni Jesucristo es mentiroso, eso se iba a cumplir. Y por eso él afirmó y dijo, resucitaré al tercer día, una vez se ha entregado a muerte. Pero sigamos escuchando lo que dice la señora, para que nos demos cuenta que al final del día, lo que estamos viendo es un mundo el cual Dios no creó, sino es la decisión del hombre de alejarse de Dios. Lo único que yo leí en la Biblia, en los Romanos 5.8, como ustedes me enviaron, lo leí, y lo único que leí fue la manera de interpretar de ellos, los que escriben este libro, la opinión de ellos. Entonces yo les doy mi opinión, de acuerdo a mi conocimiento, no de acuerdo a lo que vi en películas o lo que escuché, de acuerdo a lo que sé, que leí en palabras verdaderas como el Corán. Es que Jesús, Dios le elevó a los cielos. Y esta es la verdad, que no ha sido matado ni crucificado.
Ahora, les pregunto igual, si yo tengo un hijo y mi hijo es un asesino, o mi hija es una asesina, o es un fornicador o fornicadora, tienen muchos pecados y los tienen que matar. ¿Ustedes piensan que yo voy a decir, no maten a mi hijo, yo me mato por mi hijo? ¿Ustedes se matarían así una pistola para que no maten a su hijo? Y de todas formas lo van a matar. No, nadie da la vida por nadie, así de fácil. Sí. A menos que hay situaciones que viene uno y te va a matar y tú te pones de frente, das la vida por... Es una reacción de amor por los hijos o por los padres. Es una reacción. Pero Jesús no fue que Él se puso, ya, crucifíquenme. Él no pidió que lo crucificaran. Él no pidió que lo mataran. ¿Para salvarlos? ¿Cuándo explicó Él esto? ¿Cuándo Él dijo que por eso lo mataban? Él nunca dijo, mátenme, crucifíquenme para que todos sean salvados. Porque no saben lo que hacen. Él nunca pidió esto. Sí. Entonces, esta es mi respuesta que puedo darles. Como que de verdad Jesús nunca dijo que iba a salvarlos a ustedes a cambio de su muerte. Bien, quiero concluir diciendo que la palabra de Dios es muy clara en base a la revelación que Dios le ha hecho al hombre de su existencia. Es decir, aún en Romanos capítulo 1, ustedes pueden buscar en la palabra de Dios y lograr ver que la Biblia dice que su eterno poder, su deidad, aún lo invisible de Dios, se ha dado a conocer porque Él mismo lo dio a conocer. Lo que Dios ha hecho es algo especial con el hombre, con su propósito, que no es más que la salvación. Y ese propósito alcanza precisamente para que el ser humano entienda que sin Dios nada se puede hacer. Aún Juan lo dijo en el capítulo 15 de su mismo libro. Jesucristo hablando dijo, sin mí o separado de mí, nada podéis hacer. Y la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, versos 9, 10 y 11, hablando Pablo dijo, por lo cual Dios quiso exaltarlo hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos, mire bien, de las que están en los cielos, de las que están en la tierra, donde estamos nosotros, y aún debajo de la tierra. Quiere decir que allá abajo también hay vida. Y dice, y toda rodilla se dobla ante Él, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, después de Jesucristo no hay más Salvador, no hay más salvación. Hay una parte donde Jesucristo decía, la piedra que desecharon los edificadores, hablando también de un profeta, es la que vino a ser cabeza del ángulo. Es decir, el hombre quiere vivir sin Dios y eso es lo que le ha traído las consecuencias difíciles para su vida. Lo que nosotros le recomendamos es que le pida a Dios a través de esa justicia que es dada por la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted se vuelva otra vez, haga como una reflexión y levántese una mañana y dígase, en verdad, todo lo que yo he hecho hasta ahora ha sido lo suficiente para complacer los propósitos de Dios. Eso sería bueno. Sin embargo, la palabra de Dios da una esperanza y esa es la que nosotros queremos hoy transmitir. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira que no dijo, por medio de la religión. Lamentablemente la religión es un hecho que aunque no tenemos tiempo ahora para debatir toda la conceptualización de lo que esto envuelve, lamentablemente hay una gran diferencia entre la religión y la teología. ¿Por qué? Porque la religión es lo que tú quieres creer, pero la teología es revelación. Y lamentablemente ninguna persona va a tener el conocimiento pleno de la verdad de Dios sino a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que te guía toda verdad. Y la fe no viene por otra vía, como se lo dije, sino por oír la palabra de Dios. En términos concretos, esta palabra manifiesta claramente que por causa de que el pecado entró por un hombre, es decir, hablando del tiempo de Adán, recordemos que hasta el sol de hoy, desde los días de Adán hasta el sol de hoy, nadie ha dejado de pecar. Entonces tú no puedes decir que eso del pecado original es producto y consecuencia únicamente para aquellos allá que pecaron y que yo no tengo nada que ver con eso. No. Todo hombre
lamentablemente, también se fue envuelto en ese pecado y ha seguido pecando hasta el sol de hoy. Pero la Biblia da una esperanza, la palabra de Dios da una esperanza, y esa esperanza es Jesucristo. Y por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el hombre el pecado, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero dice en el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. En otras palabras, bien, la conclusión es que para poder cambiar este mundo lleno de desigualdad, de pobreza, de hambre y de miseria, y sobre todo lleno de violencia, la única respuesta es Jesucristo. Gloria a Dios. Si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, este es el mejor momento, es el momento más importante de tu vida. Y esto tiene que ver con la eternidad. Es la oración de fe para conversión del alma. Si quieres, repite la oración después de mí y créame que habrá fiestas en los cielos. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi Salvador personal. Lo hago públicamente y creo, Señor, en tu palabra. Y a veces creía que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero ahora reconozco que no es así. Limpia mis pecados, perdóname, porque Señor he hecho lo malo delante de ti. Lávame con tu sangre y permíteme, Señor, la comunión contigo. Creo en ti, Señor. Dame, Señor, aleluya, la fortaleza para seguir en tu camino, para ser lleno de tu espíritu y para entender tu palabra. Y sobre todo para ponerla por obra y serte fiel en todas partes hasta el día de tu venida. Gracias, Señor, por darme, Señor, la bendición y la oportunidad de aceptar a tu Hijo, Jesucristo, como Salvador. Amén y amén. Bien, esta es mi conclusión. Todo lo que hemos visto del video, gran parte de ello da muestra de que no es el mundo que Dios creó. El mundo que Dios creó es el mundo perfecto, pero la decisión del hombre fue generando las imperfecciones para crear ahora una situación en la cual lamentablemente el pecado, y esto quiero aclararlo también porque mucha gente tiene un concepto mal definido del pecado. El pecado no es homicidio, el pecado no es fornicación ni adulterio. El pecado es una mancha, pero es una mancha espiritual, que solo la sangre de Jesucristo la puede limpiar. Lo que ocurre es que las consecuencias del pecado entonces vienen siendo todo lo anterior, es decir, fornicación, adulterio, asesinatos y todo lo malo que estamos viendo en este mundo. Por eso el hombre está tratando de remediar el principal problema con cosas que cree que si son visibles la puede solucionar. No, la única fuente de limpieza y la única forma de solución es Jesucristo. Por eso fue que murió en la cruz del Calvario. Lo que yo recomiendo es que la gente se vuelva a Dios si quiere tener mejor vida y sobre todo con los propósitos de Dios su salvación. Y usted verá que apenas una persona acepta a Jesucristo como Salvador, la Biblia dice que cambia en nueva criatura. Por eso que usted ve que su propia conducta va mejorando. Eso significa que tendríamos un mundo totalmente diferente al que tenemos hoy si la gente nuevamente se vuelve a Dios. Pero si mantienes esa resistencia, no vamos a tener la solución en lo que tú andas buscando. La solución es Jesucristo. Te invito a que lo aceptes como Salvador.